El plan de regeneración democrática que propone el presidente del gobierno español, don Pedro Sánchez, me parece absolutamente innecesario, porque si realmente está motivado o influido en cierta medida por la investigación que se está realizando a su esposa y a su hermano, pues diríamos que hay otras vías para defenderse a través de la justicia, etcétera, sin necesidad de para eso decir que hay una máquina de fango que está en contra pues del propio presidente del gobierno y de estas dos personas que ya he nombrado, porque lo considero absolutamente innecesario. De hecho, hay una libertad de expresión, de crítica, de opinión, y, por supuesto, está claro que hay la presunción de inocencia, tanto para el hermano de Pedro Sánchez como para su esposa, indudablemente, incuestionablemente. Pero eso no justifica desarrollar este plan de regeneración democrática, en mi opinión. Sin censura de medios de comunicación. Realmente considero que no se puede censurar a periódicos, sean de papel o digitales, me da lo mismo, porque tan importantes son unos como otros. De hecho, por ejemplo, El País y El Mundo tienen unas tiradas de ejemplares en papel, pues bueno, muy abundantes, pero también tienen un gran número de lectores digitales. Y hay otros medios digitales que también tienen un gran número de lectores en su versión digital, que es la única que tienen. Y eso hay que respetarlo. No se puede considerar pseudomedios a los que opinan de forma diferente a la que uno piensa. Simplemente hay que contrastar las informaciones, puede haber distintas interpretaciones de una misma información, de una misma idea, de un mismo concepto, etcétera, y todo eso hay que comprenderlo y entenderlo. Por supuesto, cuando hay ya injurias a una persona, o hay amenazas o hay información absolutamente falsa, ahí ya puede intervenir la justicia, lógicamente, pero eso ya está en el ordenamiento legal que ya existe, no hace falta añadir nada más, en mi opinión. Pedro Sánchez propone 31 medidas para luchar contra los bulos, pero dudo mucho de que sean efectivas. En primer lugar, porque hay cientos de miles o millones de bulos circulando por todo el mundo y cambiando a cada momento, con lo cual es una tarea prácticamente, o diría que yo, realmente imposible de controlar. Si tenemos en cuenta que hay miles de millones de internautas, miles de millones, pues igual 4.000, 5.000 millones de los 8.000 millones de habitantes que tiene el planeta, pues querer controlar las falsedades que diga cada una de las personas, cada uno de los medios, hay miles de medios digitales, cientos de miles de webs, pues también muchos periódicos digitales de papel, infinidad de ellos en todo el mundo, si los juntamos todos, pues al final es una tarea realmente imposible. En cualquier caso, también hay medidas ya pues en el Código Penal o en los códigos legales para luchar contra injurias, ofensas, etcétera. Eso ya existe en el ordenamiento jurídico español. Libertad de expresión. Las 31 medidas que propone el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues realmente tendrán que ser discutidas y supuestamente aprobadas en el Congreso de los Diputados. Veremos si son aprobadas. Me parece que no. Pero en cualquier caso se justifican estas medidas como una forma de garantizar la libertad de expresión, de que no haya mentiras, falsedades, bulos en definitiva, que perjudiquen a la democracia española. Pero realmente eso ya depende de la capacidad analítica y crítica de los lectores, de los ciudadanos. Por supuesto que están mal los bulos y que hay que intentar luchar contra ellos por todos los medios, eso es lógico, pero yo creo que hay unos métodos que son los propios del sentido común, de comparar distintas noticias, comparar distintos periódicos, etcétera, y sobre todo aplicar la capacidad de juicio, de reflexión sobre cualquier información, sobre cualquier aspecto que salga en los periódicos, en los medios de comunicación, y con eso es más que suficiente. Bruselas propone prohibir fumar tabaco y cigarrillos electrónicos en terrazas, parques y piscinas. Claro, porque el humo perjudica la salud y, bueno, es una causa de enfermedad. En ese sentido, todos tenemos derecho a respirar aire puro y en sitios públicos, como son terrazas de cafeterías, de bares, en los parques, donde hay niños también, jóvenes y adultos y mayores, etcétera, cualquier tipo de persona, y en las piscinas, pues también parece una medida muy coherente y muy lógica. En ese sentido, pues efectivamente se está un poco en el planteamiento de considerar que lo prioritario es la salud pública y en ese sentido, pues en sitios públicos no habría que fumar. También es verdad que en algunos países pues ya proponen lo de que se fume a una distancia determinada de otras personas, etcétera, etcétera. En ese aspecto, todas estas medidas
pues lo que procuran es buscar la salud de todos. Harari y la inteligencia artificial. Este filósofo, historiador y escritor de origen israelí considera que la inteligencia artificial puede quedar fuera de nuestro control, porque se puede convertir en una especie de agente independiente capaz de tomar decisiones por sí mismo, independientemente de lo que digan los seres humanos que han creado esos algoritmos y que han conformado esa inteligencia artificial autónoma e independiente. Por lo tanto, a pesar de que hay los denominados principios de Asimov para el uso de los robots y todo este tipo de mecanismos cibernéticos y de sistemas de control automático, habría que controlar muy finamente y muy detalladamente por parte de los gobiernos de todo el mundo cómo son los algoritmos que van a poner en funcionamiento la inteligencia artificial, sobre todo cuando sea cada vez más desarrollada, más activa, más inteligente, porque puede llegar un momento en que llegue a superar la inteligencia humana y nos perjudique en todos los sentidos.